estar aquí de nuevo. Me gozo de ver las mismas, algunas caras conocidas, otras que no había visto, me parece, ¿verdad? Sí, estabas aquí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues todos sí conocidos. Qué bueno estar aquí de nuevo. Y bueno, yo espero que desde la última vez que nos vimos, yo sé que estuvimos hablando de un montón de cosas, estuvimos dibujando un poco, ¿verdad? y yo creo que en estos días, hoy y mañana vamos a dibujar un poquito más, así que para podernos recordar mejor de las cosas, ¿no? Así que la vez pasada pues teníamos mesas y podíamos dibujar más fácil, pero esta vez pues ahí usted pues le hace como puede en los asientos, pero no es imposible. Hay una cosa que nosotros estuvimos hablando la vez pasada, bien importante, y vale la pena recordarnos un poquito de qué era lo que estábamos hablando la vez pasada. Nosotros estamos aquí porque queremos venimos aquí para crear, implementar y sostener una cultura de discipulado, ¿verdad que sí? No se me quedó ninguna letra. Y esta es la idea de todo el asunto, es crear, implementar y sostener una cultura de discipulado. Y lo tenemos que hacer, y ahora vamos a repasar un poquito acerca de esta frase, pero lo tenemos que hacer con lo que nosotros llamamos la máquina de hacer discípulos. ¿Cuál se te ocurre a ti que es la máquina de hacer discípulos? ¿Qué es eso? La máquina de hacer discípulos. Y es bien sencillo. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 28, Mateo 28, versos del 18 al 20, tenemos la respuesta. Realmente ahí lo que tenemos es el mandato. Hay un mandato que nosotros tenemos, ¿verdad? Que no nos podemos olvidar. Esta es la base de todo el asunto. De todo lo que nosotros estamos haciendo y enseñando y aprendiendo. Esta es la base de todo. Es Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Y la realidad es que nosotros la vez pasada vimos un poquito y repasamos que normalmente todo el mundo tiene el concepto de que lo que llamamos la gran comisión, ¿verdad que sí? Ese concepto, ese término sí lo conocemos, ¿verdad? Lo que conocemos como la gran comisión comienza desde el verso 19 y el verso 20, que empieza ¿cómo? ¿Usted lo sabe? Empieza con la palabra por tanto, ¿verdad? Pero nos encanta borrar esa palabra por tanto, porque no hace mucho sentido cuando empezamos con el 19, ¿verdad? Cuando empezamos con el 19 nos gusta arrancar de decir, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice unas cuantas palabras, en una versión dice a que obedezcan las cosas que os he enseñado, ¿verdad? Que hagan las cosas que han aprendido de mí, y yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Esa última parte nos encanta, ¿verdad? Ese es el resultado. Eso nos encanta. Pero tenemos que ver, realmente no hace mucho sentido el ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles, si nosotros no miramos el versículo 18. Por eso era que el versículo 18 es demasiado importante. El versículo 18 es vital y fundamental para nosotros entender lo que es la gran comisión. El versículo 18, ¿qué es lo que dice? Lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Exactamente. Entonces, ¿quién es el que está hablando? Jesús fue el que se acercó, ¿verdad? Y les habló diciendo. ¿Y qué fue lo que les dijo? Primero, que Jesús es el que está hablando aquí. Y no nos está diciendo... Bueno, vamos a seguir. Jesús es el que nos está diciendo, nos está hablando. ¿Y qué es lo que le está diciendo ahí? Toda potestad. ¿A quién le da? Aquí es que está el asunto. Toda potestad, ¿a quién le fue dada? ¿A él? A más nadie. Toda potestad. Hay una versión que traduce la palabra potestad por autoridad, ¿verdad? Y hay otra traducción que habla acerca de derecho. Es lo mismo, son sinónimos.
Pero si lo vemos desde el punto de vista de autoridad, toda autoridad me es dada, si hace un poquito más de sentido, ¿verdad? ¿En dónde? La autoridad la tiene ¿quién? Jesús. Jesús tiene la autoridad dada por el Padre, o sea que Él es la autoridad, ¿verdad? Entonces, Él es la autoridad, le ha sido dada toda autoridad, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Nosotros vimos algo bien importante en la vez pasada, cuando hablamos acerca de esto, y estamos resumiendo simplemente, que si Jesús tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, lo único que se queda fuera, ¿qué es? Lo que dijimos fue que si Jesús tiene la autoridad en el cielo y la tiene en la tierra, ¿cuánta autoridad tienes tú y yo? Si Él la tiene toda, ¿cuánta tenemos nosotros? ¿Cómo? Ninguna. Tú y yo no tenemos nada de eso. Si Él tiene toda la autoridad, yo no tengo esa autoridad. Ahora, hay otros versículos que podemos ver que hay una condición por la cual yo puedo operar en esa autoridad, ¿verdad? Hay una condición, y la condición es bien interesante porque es en Él, ¿verdad? Donde dice por allí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de que yo puedo ejercer la autoridad que no es mía, le pertenece a Él, pero mi vida en Él, Él puede a través de mí y conmigo y por mí ejercer esa autoridad. Entonces la autoridad es de Él, no es mía, porque yo sin Él no tengo nada. Es más, Juan 15 no lo dice, múltiples veces, Juan 15 no lo dice, porque separados de mí, nada puede. ¿Cómo está, brother? Dios te bendiga. Y mi hermana, qué gozo verte. Yo vine para verte a ti. A mí no me importa. Tú fuiste la que me. Qué gozo verlos. Un gozo, de verdad que sí. Entonces, Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por eso fue que cuando Él nos enseñó a orar, cuando Él enseñó a orar a los discípulos en Mateo capítulo 6, Él les dijo: que se haga tu voluntad. Así debemos que orar. Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que si tú quieres ejercer tu autoridad o piensas que tú tienes una autoridad, el único sitio donde funciona es en el infierno. Porque en el cielo y en la tierra la tiene Él. ¿Tú quieres autoridad? El infierno es el único sitio que queda. Y yo estoy seguro que usted no quiere ir para allá, ¿verdad? Entonces, Él es el que tiene la autoridad. Entonces, eso es pivotal. Ese versículo es fundamental para la Gran Comisión. Porque no estamos hablando de cualquier mandato. Estamos hablando de un mandato que lo dijo aquel, que nos los dio aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Viste la oración que traje hace un ratito? Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro que conocemos también, ¿verdad? Que cuando dice hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, como se hace en el cielo, cabe preguntar, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tú piensas que se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Tú crees que los ángeles cada vez que escuchan un mandato de parte del que tiene la autoridad en el cielo, ellos empiezan a hablarse entre sí y dicen, ¿tú crees que debemos hacer eso? ¿Cómo es? Se hace, Dios lo dice y nadie lo cuestiona. Mira, en el cielo no buscan ni siquiera confirmación para ver si es. ¿Ves? Entonces, la oración es, y Él nos está enseñando a orar, que se haga de la misma forma aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces, volvemos a Mateo 28, el 18 es pivotal porque ahora nos está dando un mandato que no se debería cuestionar, porque nosotros pedimos que se haga igual en el cielo.
Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Pues entonces el mandato que está a punto de darnos en el verso 19 y 20 no es un asunto de cuestionamientos. No hay cabida para ver si eso es real o no es real. No hay ni siquiera un sitio. Bueno, hay muchos sitios donde lo podemos confirmar, pero no lo necesita porque ¿quién lo dijo? El que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él fue el que lo dijo. Por eso es que la palabra esas dos palabritas al principio del verso 19 hacen tanto sentido y no las podemos borrar. Porque ahí dice por tanto. Otra dice por esa razón. Porque esto del verso 18 es así, es que te voy a decir esto otro. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir ese por tanto. Por tanto, el mandato no es el verbo activo no es ir. Eso es un gerundio. El verbo activo es hacer. ¿Y hacer qué? Discípulos. Entonces el mandato no es ir. El mandato es hacer discípulos. ¿Cómo hago discípulos? Ahora sí vienen los gerundios. Los verbos pasivos ¿cómo es que se dicen? A mí se me olvidó ya el español. Ustedes saben. ¿Cómo es? ¿Cómo? Intransitivo es que se dice. Esos otros verbos. Pero son gerundios. Los gerundios son los que terminan en ando y yendo, ¿verdad? Te explica el cómo es que voy a hacer lo que me está pidiendo que haga. Entonces, en la traducción original, la palabra id debería decir yendo. Es un gerundio, la convierte a gerundio, que es lo que es, igual que bautizando, igual que enseñando. Entonces, si lo quieres tener los tres iguales, la palabra id debe ser traducida yendo, porque te está explicando cómo es que vas a ser discípulos. El mandato es hacer discípulos, no hay de otra. Todo el mundo, ¿para quién es el mandato este? ¿Para quién? Para todos los que hemos creído en Él, porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si nosotros hemos creído en Él, Él tiene autoridad sobre sus hijos, ¿verdad que sí? Tú y yo, los que no creen en Él, eso no. Ese mandato no es para ellos, es para nosotros, ¿verdad? Entonces, hacer discípulos, ¿cómo? Yendo, y nosotros hablamos de algo bien importante aquí, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de hacer discípulos, nosotros hablamos de unas 5 cosas bien importantes, ¿verdad? Ahí dice, primero que el mandato, uno es hacer discípulos, ¿verdad? Lo principal. Lo segundo, en el yendo, nosotros podemos contestar una pregunta, esta orden, porque esta es la orden, ¿verdad? La orden. ¿Se acuerdan del McDonald's? ¿Sí? ¿Se acuerdan del McDonald's? Las 5 preguntas que un cajero en McDonald's debería hacer. O todos los cajeros de todos los en el tiempo en el que éramos corteses detrás del counter, ¿verdad? Y le preguntábamos a la gente qué era lo que quería. Pues la orden principal aquí es hacer discípulos. ¿Y lo próximo qué es? ¿Cómo lo hago? La orden es para aquí. ¿Para dónde es la orden? ¿Para aquí o para llevar? ¿Para dónde es la orden? ¿Para aquí o para llevar? ¿Para dónde? Sí, no, pero ¿qué tienes que hacer con esta orden de hacer discípulos? En realidad esta es la número 2, esta es la número 1. Si nos vamos en el orden en el que está escrito. ¿Es para dónde? Dice id. Tienes que llevarlo. Esto no es para atrás. Mira a ver lo que esto significa. Es para llevar, ¿verdad? La orden es para llevar. Y yendo. Vayan. Exactamente. Entonces la orden no es para aquí. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en el contexto de iglesia en el que nosotros estamos? Esto quiere decir que mi trabajo como un hacedor de discípulos no es traerlos aquí a que otro les hable. Ese no es el trabajo. Yo soy pastor, ustedes lo saben, ya me conocen. Yo he tenido tantas veces que la gente invita y hace un excelente trabajo invitando a otras personas. Yo te invito a que vengas para que mi pastor te hable. Y le digo, pastor, invité a alguien, va a venir, esté pendiente, que va a venir una persona que yo invité porque necesita que usted le diga algo. Le digo, ¿por qué eso no se lo dices tú? ¿Por qué no se lo dices tú?
No, porque es que usted es el pastor. ¿Y? El mandato es tanto para mí como lo es para ti. ¿Verdad? Porque aquí quedó establecido que este mandato ¿para quién es? Para todos sus hijos. Y que yo sepa, el pastor lo que está haciendo es funcionando, poniendo en función su llamado dentro de lo que es el gran cuerpo de Cristo Jesús. Como líder en un cuerpo local. Eso es todo. Pero él es tan cristiano como lo eres tú. Él es tan hijo de Dios como lo eres tú. Y el mandato es tanto para el pastor como para todos los demás. Ay, pero es que yo no sé hacerlo. ¿Quién lo hizo contigo? ¿Tú te acuerdas de esa persona? Sería chévere recordar quién fue que lo hizo contigo, ¿verdad? Tener esa persona, no solamente para agradecer, ¿verdad? Sino también para recordar cómo fue que lo hizo. ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del nombre? ¿Cómo? Pastor Johnson. ¿Y qué fue lo que hizo el Pastor Johnson? ¿Cómo fue que lo hizo? ¿Y lo entendiste? Y si lo entendiste, ¿no lo puedes decir? Bueno, ahí está. Eso es todo lo que necesitas. Eso es todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas. Es que yo no soy estudiado. ¿Y? Tú tienes a Cristo Jesús. Tú tienes un testimonio. Porque si tú estás aquí y tú eres hijo de Dios, tú le entregaste tu vida a Cristo, tú tienes un testimonio que Dios empezó a escribir en un momento particular en tu vida. Y involucraba su palabra. Todas las veces siempre involucra su palabra, de alguna manera. ¿Verdad que sí? Pues tú lo puedes hacer. Tú lo único que tienes que es contarle tu historia. Tú tienes algo que decir. ¿Ves? Tú tienes una manera en la que tú puedes hacer un acercamiento. Porque el mandato ¿para quién es? Para todos. ¿Y es para aquí? ¿Para traerlo aquí? ¿O es para salir allá y llevarlo allá? La orden es para llevar, no es para aquí. Es para llevar. Aquí nos gozamos. Allá lo llevamos. ¿Verdad? Entonces, la 3, ¿cuál era? Y entonces la tercera, ¿cuál es la otra parte? Bautizando. ¿Verdad? Y eso lo tenemos claro. La cuarta es enseñando. ¿Enseñando a qué? Ajá. Exactamente. Todo lo que yo les he mandado. ¿Cómo tú guardas lo que Él te manda? ¿Qué es eso? Si lo dices en una sola palabra. ¿Qué es esto de guardarlo? Metértelo en el bolsillo y salir caminando. Tú aprendes. Exacto. Y guardas lo que yo te he enseñado. Guardar implica no solamente entender, conocerlo, aprenderlo, sino también ponerlo en práctica. Lo que quiere decir es que yo le voy a enseñar a las personas. ¿Qué es lo que yo he sido llamado a enseñarle a estos discípulos? Obediencia. Esto es bien importante porque eso nos lleva a otro lugar. Y la última, y la número 5, es, ¿qué es lo que viene al final? ¿Qué cosa? Esta sí es la que nos gusta, la presencia. No sé si lo escribí bien porque siempre confundo la S con la C en presencia. Siempre es al revés. La presencia de Dios, esa es la promesa. Si estamos hablando de un restaurante, ese era el postre, ¿te acuerdas? Lo dulce, la dulce presencia de Dios. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces, si Él, ¿viste? Esta es la gran comisión. Ahora, esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Y entonces si sabemos qué es lo que tenemos que hacer de nuestro mandato de hacer discípulos, ¿cuál es la máquina de hacer discípulos? La iglesia. Vamos a empezar a ver la iglesia como una máquina de hacer discípulos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Claro que sí. Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? Ajá. Excelente. Es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién compone el cuerpo de Cristo? Tú y yo. Sus miembros. Los miembros de Él. ¿Qué fue lo que tú hiciste aquí?
Cambiarte el apellido. Eso fue lo que tú hiciste. Tú eres miembro de su cuerpo, parte de su cuerpo. Por lo tanto, tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Ve? Este concepto nosotros lo tenemos todos muy claros aquí arriba, pero no aquí. Y el problema es que cada vez que sale por aquí, nos lo vamos creyendo acá. Y funcionamos, aunque lo sabemos aquí atrás, tenemos el concepto claro. La operación diaria nos dice todo lo contrario. Por eso es que ir no apela tanto a la realidad de nosotros el día de hoy. No apela. ¿Por qué? Porque cuando tú levantas a tus hijos por la mañana, o los levantabas por la mañana, el domingo a la mañana, tú le decías, oye, levántate, vístete. ¿Qué vamos a qué? Ahí está. Ahí está. Está aquí a flor de labio. Y poco a poco nos lo vamos creyendo. Y poco a poco todo el trabajo de la iglesia se limita ¿a qué? A este sitio. A este lugar. Eso no es la iglesia. La iglesia se reúne en el templo. La iglesia se congrega nos congregamos los unos con los otros, ¿verdad? En armonía y coinonía para venir y celebrar la grandeza de Dios, para venir y alabar a Dios, para venir en conjunto, para venir unánimes en armonía, ¿verdad? Juntos a adorar el nombre del Señor, ¿verdad? Y a compartir los unos con los otros. Pablo dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre. ¿Para qué? Para que podamos animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Eso es lo que ocurre en la congregación. ¿Verdad que sí? Eso no es lo que ocurre en la iglesia, porque la iglesia no es un lugar a donde tú puedes ir. La iglesia eres tú y yo. ¿Y dónde puede ocurrir este asunto de la iglesia? A donde quiera que la iglesia esté. ¿Verdad? Por eso es que a mí no me gusta personalmente la división aparente que en nuestro vocabulario, en nuestra narrativa se ha convertido, que distinguimos lo que es el cristianismo o el ministerio del secularismo. Nosotros utilizamos la palabra secular para todo lo que no es ministerial. El problema es que Dios nunca te puso en un secularismo. Él te puso siempre en ministerio, aunque sea en tu trabajo. Muchas personas piensan y tienen el deseo, y es un deseo genuino, si yo pudiera hacer ministerio a tiempo completo. Es que tú estás llamado a hacer ministerio a tiempo completo. El problema es que no es en un templo, no es en el staff de la iglesia necesariamente. Tú ya estás en un ministerio a tiempo completo. Si tú tienes que ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan para que la presencia de Dios esté contigo todo el tiempo. Y es un círculo, porque si la presencia de Dios está contigo todo el tiempo, porque tú haces estas cosas, se te va a hacer más fácil seguir haciéndolo. ¿Verdad? Entonces tú lo puedes hacer en donde quiera que tú estés. Tu trabajo es tu ministerio, puesto allí por Dios con el propósito de ser sal de la tierra y luz en el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Pero entonces nosotros somos esa máquina de hacer discípulos, porque es el mandato que Dios nos dio a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. ¿Verdad? ¿Lo tiene? Entonces, vimos este asunto de, vamos a ver lo que dice acá. Hablamos un poquito de discipulado. Vamos a hablar de este asunto de cultura. Para repasar, solamente para repasar. Nosotros vimos, vamos a usar un colorcito diferente. Empezamos con los dibujitos. Nosotros vimos 3 cosas acerca de la palabra cultura. ¿Verdad? Nosotros vimos aquí, vamos a ver el triángulo de la cultura. En una cultura nos identifica, ¿verdad que sí? Una cultura nos identifica.
Nosotros vemos el comportamiento particularmente de ciertas personas o vemos algunas cosas, unos rasgos de ciertas personas y nosotros podemos saber, sin mirarlo siquiera, porque no tiene nada que ver con tu color de piel, no tiene nada que ver tiene que ver con tu cultura. Entonces la forma en la que, como tú te comportas, ya la gente determina muchas veces cuál es tu cultura, ¿verdad? Si tú vienes de un país en particular, tú lo único que tienes que hacer es hacer ciertas cosas, en muchos casos solo abrir la boca. Y algunas personas te pueden identificar, ¿verdad que sí? Y te van a decir, ok, esa es tu cultura. Y muchas veces nosotros respetamos a las demás personas por la cultura que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, eso es la parte de la cultura. Ahora, las culturas son adquiridas, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que nuestra cultura es nuestra cultura y es incambiable porque ahí nacimos. Pero las culturas no son parte de tu genética. Eso no es con lo que tú naciste. Tu cultura fue formada en tu crecimiento, si es la única que tienes, ¿no? Porque puede ser que cambia la cultura. Porque si fue adquirida en un principio, puede ser cambiada. Había un psiquiatra determinista en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, escribió un libro y se utiliza muchísimo en la psicología el día de hoy, en la escuela de psicología, que se llamaba Viktor Frankl, no sé si han escuchado su nombre. Pero él decía, psiquiatra determinista, él decía que lo que nosotros éramos como niños, estábamos destinados, ese era nuestro destino, estábamos destinados a ser, cuando adultos, lo que éramos cuando éramos niños. El problema de eso con Viktor Frankl fue que él era un judío en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y los nazis entraron a su casa y se lo llevaron a él y a su familia para un campo de concentración nazi. Y en ese campo de concentración, Viktor Frankl se dio cuenta de una cosa bien importante. Y era que los nazis ahora tenían control de todos los aspectos de su vida. Todos. Ellos determinaban a qué hora se levantaba, a qué hora se iba a dormir, a qué hora se duchaba, si se duchaba. Ellos determinaban a qué hora comía, ellos determinaban a qué hora iba al baño, ellos determinaban el trabajo, a qué hora iban a trabajar, a qué hora venían de regresar de trabajo y qué trabajo iban a hacer. Ellos tenían control de absolutamente de todo, excepto de una cosa. Él se dio cuenta, ellos ahora tienen control absoluto de mi vida, excepto de una cosa. Y esa cosa era de cómo yo reacciono a lo que me está ocurriendo. ¿Verdad? Yo todavía tengo control de cómo reacciono. Y eso iba en contra de lo que él pensaba al principio en su análisis determinista, de que todo iba a ser en el futuro, estaba todo determinado, depende de la forma en la que fuiste criado, ¿verdad? Y eso no es cierto. Tú tienes la posibilidad de cambiar. Tú tienes el control de, como él lo tenía en ese momento, de recibir lo que estaba recibiendo y asumir y tener una reacción particular. Él era dueño de sus reacciones, ¿verdad? No ellos. Él era dueño de sus reacciones. Eso se puede cambiar. No hay tal cosa como lo que hoy en el hinduismo se enseña, que de las estratas sociales, ¿verdad? Los hindúes piensan que si tú naces en una estrata social particular, esa es la estrata social en la que tú vas a vivir el resto de tu vida. Y en India, o los seguidores de la fe hinduista o panteísta realmente, que de ahí se deriva el budismo y se derivan el chino también, los chinos se derivan de ahí también. ¿Cómo es que se llama? Sí, todo ese relajo. El panteísmo. Ellos todos dicen, y en algunas leyes del país, en India, en algunos estados en la India, se prohíbe legalmente cambiar de estrata social. Y de religión, por cierto. ¿Ve? Entonces, y eso son fuerzas externas que prohíben a estas personas de hacer lo que realmente tienen el derecho a hacer, y es cambiar. Entonces nosotros tenemos el derecho y el poder de cambiar la cultura. Ahora, ¿qué dijimos que hacía la cultura? La cultura
Nosotros sabemos una cultura particular porque conocemos el comportamiento, ¿verdad? Lo hablamos hace un ratito. El comportamiento. La cultura forma comportamientos. Y tú lo ves cuando tú ves a una persona de una cultura particular que tiene una forma de ser, unos comportamientos particulares. Déjame darte un ejemplo de algo que está ocurriendo hoy día. Me parece que en la Universidad de Iberoamérica en Puebla, la Universidad de Iberoamérica en Puebla, auspiciado por la Coca-Cola, está dando cursos actualmente a personas blancas que quieren dejar de comportarse como blancos para empezar a comportarse como negros para poder vencer en la problemática racial que existe hoy día. Eso es lo que está haciendo esta universidad auspiciada por la Coca-Cola. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están deconstruyendo la cultura, lo que ellos llaman la cultura del blanco, haciendo una diferenciación racial entre uno y otro. Entonces, lo que quieren es vencerla, pero eso no es el tema de hoy, eso es otro día. Lo que quieren es vencerla, pero lo que están haciendo es creando una diferenciación para enseñarle a los blancos y aculturalizarlos en una cultura afroamericana, para que ellos entonces empiecen a comportarse igual que los negros, porque no quieren ser diferentes. Ajá. Cuando tomas cualquier grupo étnico, Cualquiera. y haces eso, se llama desculturización. Exacto, exactamente. Para poder adquirir una cultura diferente, tú tienes que soltar la que tú tenías, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nosotros. Los americanos aquí que no les gusta la inmigración, o que son un poquito más, tú sabes, un poquito más de eso, ¿no? Con la inmigración se quejan en donde yo vivo, aquí no, pero donde yo vivo, los americanos allí se quejan de que estos hispanos, tras que vienen como vienen y quieren implementar su cultura, ¿verdad? Y yo no conozco un americano que no le encante la comida mexicana, en donde yo vivo. Exacto, porque tú te crees que hay tantos restaurantes, ¿verdad? Pero lo que ellos están pretendiendo es que si tú vienes a nuestro país, tú adquieras nuestra cultura y encima nuestro idioma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cultura garantiza para ellos que tú vas a adquirir un comportamiento igual que el de ellos y ahora no hay conflictos, ¿verdad? Porque la cultura forma comportamiento. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Ok. Me lo imaginé. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué otra cosa hace la cultura? Define prioridades. Claro, ¿a qué tú le vas a dar prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? Tus prioridades van basadas en cultura. ¿En cuál es tu cultura? ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de cultura, nosotros normalmente lo primero que pensamos es en países, y eso tienes razón, ahí es que se forma una cultura, un país particular, la gente que vive en ese lugar, y no solamente por ser el país o la nación completa, hay países que están segregados en diferentes espacios. Por ejemplo, uno piensa en el mío, por ejemplo, en Puerto Rico, uno piensa que ahí todo el mundo es igual. Y yo pensaba de esa manera porque yo crecí en el área metropolitana, y de momento me fui a la universidad a Calley. Y ahí hablan diferente. Completamente diferente. Con un tono diferente. Nosotros somos de cantaditos, como dicen todos los demás países, dicen que los puertorriqueños hablan cantaditos. Nosotros pensamos que todos los demás hablan cantaditos. Pero el cantadito de los callejanos es diferente. Y cuando yo llegué allí, ya yo podía determinar después de un rato quién era de Calley y quién no. ¿Verdad? ¿Quién era local de aquel lugar donde yo estudiaba? Y todo eso sí es cierto, es parte de su cultura. Pero la cultura es más que simplemente la forma en la que habla y cómo camina y cómo se viste. Eso son más modas y más llevado por otras cosas. Pero la cultura no solamente te forma el comportamiento, sino que también define cuáles son tus prioridades. ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Cuáles son esas prioridades? En la cultura en la que nosotros vivimos o la que tenemos, la nuestra, ¿cuáles son esas prioridades? Ahora,
Cuando estamos hablando de cultura de discipulado, ¿cuál es la cultura que Dios quiere que nosotros adquiramos? Una que va a formar comportamientos como los de quién. El carácter de quién es el que nosotros necesitamos reflejar cuando hablamos de cultura de discipulado. ¿De quién? El de Él, el de Dios. Entonces nosotros adquirimos cultura diferente y esto es un cambio de paradigma porque va en contra de cómo yo crecí. Pero ya determinamos que el determinismo no es cierto, no es real. Tú puedes cambiar y Dios quiere que tú cambies. Hay una frase que nosotros los cristianos decimos mucho por allí. Y yo sé que yo a veces vengo con un montón de frases que a lo mejor chocan. Pero escúcheme. Nosotros muchas veces decimos, Dios te ama tal y como tú eres. ¿Tú has escuchado eso? Dios te recibe tal y como tú estás, como viniste. Pero el decir que Él te ama tal y como tú eres implica que si tú mantienes ese comportamiento y esas prioridades, Él te va a amar igual. Y la razón por la cual te trajo así era para cambiarte. A Él no le interesa cómo tú eres. Él quiere hacerte como Él y entonces. Porque si no, entonces estamos ¿qué predicando? ¿Qué cosas predicamos? Exacto. Amor para todos. ¿Cuál es la diferencia de eso con Walter Mercado? ¿O Anita Cassandra? ¿Cuál es la diferencia? No. Él te recibe como tú vienes. Pero Él lo que quiere hacer es cambiar. ¿Cambiar qué? Tu cultura. Tu cultura. Porque tus comportamientos no son agradables a Él. Porque no se parecen a Él. ¿Cómo yo voy a decir que yo soy de Cristo comportándome como el mundo? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de eso? ¿Cómo? Ahí está, eso es uno de los lugares donde lo dice. ¿Verdad? Y usted puede buscar y tener, y lo dice de otras maneras también. Pero una cosa no es compatible con la otra. Es imposible yo decir que soy de Él y comportarme como el mundo. Imposible, imposible. Bueno, es posible si lo que hago es decir que soy de Él, pero no lo soy de verdad. Pero si yo soy de Él, entonces mi comportamiento tiene que ser basado en el carácter de Él, ¿verdad? Y mi caminar debe ser un caminar basado en la cultura de Él, del cielo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso con mis prioridades? La palabra de Dios establece 4 prioridades si estamos casados, si tenemos hijos, perdón. Hay 4 prioridades particulares, si no tienes hijos, pues 3. Pero si tienes hijos, 4. Esas son las establecidas por Dios en su palabra. Las otras son tuyas como tú las quieras organizar. Pero las primeras 4, ustedes nos ayudamos acá. ¿Cuál es la primera prioridad? Mi primera prioridad, ¿cuál es? Dios. Dios. No hay otra. Ahora, vamos a continuar porque se pone bueno. ¿Cuál es mi segunda prioridad? Si no tienes hijos, lo podemos resumir en una. Mi segunda prioridad es, después de Dios, mi familia. Pero si tienes hijos, escucha, si tienes hijos, tu familia deja de ser tu segunda prioridad. Tu cónyuge es tu segunda prioridad. ¿Por qué? Porque tus hijos vienen detrás, no antes. Pero pastor, ¿por qué tengo que poner a mis hijos detrás de la prioridad matrimonial? Porque tus hijos se van a ir un día y ¿con quién te vas a quedar? El asunto de ese orden es que en las últimas décadas se tergiversó. Claro. Por es que yo quiero darle lo que no me dieron a mí. Y por ahí comenzó una subcultura en eso. Exacto. Pero si papá y mamá no funcionan, los hijos no van a funcionar.
Claro, tú tienes Al darle preponderancia al hijo, olvidas mamá, y papá y mamá no funcionan, los hijos no van a funcionar. cantidad de repercusiones y todas están distorsionadas. Primero es mi esposo o mi esposa y después vienen mis hijos. Como tú dices, cantidad de personas, su prioridad ha sido sus hijos toda la vida y el día que sus hijos se van, se quedan con un total desconocido en casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada cual para su lado. ¿Por qué? Porque cada cual estuvo para su lado siempre. Lo que los mantenía ahí era los hijos. Las prioridades son muy importantes y están establecidas por Dios. ¿Y la cuarta? O la tercera, depende de cómo. ¿Verdad? Y la última, ¿cuál es la última establecida por Él? Se resumen dos cosas. Ministerio o trabajo. Pero como dijimos hace un ratito aquí, pues es lo mismo. Tu trabajo. ¿Verdad? O iglesia, le podemos poner así. Iglesia, ministerio o trabajo. Ahora, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Dios y el ministerio? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay un establecimiento de prioridades en la cultura de Dios. ¿Por qué? Y aquí es que se pone difícil. Vamos a hacer un par de ejercicios. Si tus hijos te ven orando en tu casa todos los días y te interrumpen y te dicen, ¿para qué ora? No ores más nada, estás ahí perdiendo el tiempo. ¿Quién tiene que ceder? ¿Dios y tu relación con Dios o tus hijos? Los hijos tienen que ceder porque tu prioridad número uno, ¿cuál es? A mí no me interesa lo que tú piensas. Yo no voy a echar a un lado mi relación con Dios porque Dios viene antes que tú. Es más, tú estás aquí por causa de Dios, así que mira, a ver, ponte para tu número, como dicen. Es lo mismo con el esposo. Si el esposo le dice, mira, deja de tanta cosa, de estar orando y leyendo la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Disciplinas espirituales que necesitan existir para que nosotros podamos tener una intimidad con Dios. ¿Quién cede, el esposo o Dios? ¿Quién tiene que ceder? El esposo, porque Dios es prioridad número uno. Ahora, si tu esposo o tu esposa te dice, tú te pasas metido en la iglesia, ¿verdad? Porque así hablamos, ¿no? Deja de estar tanto, estás descuidando a tu familia, tus hijos no te conocen, el perro te ladra cada vez que entra. ¿A quién tiene que ceder aquí, la iglesia o tu familia? La iglesia. ¿Viste la diferencia? Mi relación con Dios es una cosa. Mi trabajo ministerial es otra completamente diferente. Y eso se puede interponer con las prioridades anteriores, incluyendo a Dios. Porque muchas veces nos pasamos en la iglesia y pensamos que estamos bien. Pero Dios no está metido en nada de eso. ¿Ve? ¿Se entiende? Entonces Él estableció las prioridades. Después de ahí usted puede poner las prioridades como usted las quiera. ¿Ves? Número 5 puede ser su suegra. Como usted quiere. ¿Por qué te ríes? Pero la cultura forma tu comportamiento y son diferentes, ¿verdad? Cuando hay un cambio cultural y define tus prioridades y también determina los resultados. Esto es más una medida. Si los resultados que tú estás obteniendo aquí no son los que tú quieres tener, ¿qué tiene que cambiar? O manejas, trabajas con tus prioridades o con tus comportamientos o ambos. Pero para tú poder manejar tus comportamientos y tus prioridades, tu cultura tiene que cambiar. Si los resultados no son los que tú necesitas tener, tu cultura necesita cambiar, porque la cultura es la que va a determinar los resultados. ¿Ves? En un cuerpo como este, ¿qué resultados normalmente se ponen como metas? Tírenme una idea. ¿Crecimiento de qué manera? Números.
Normalmente, en la iglesia tradicional occidental, una de las metas más importantes es llenar los asientos en el templo, ¿verdad? Eso es una de las metas. Ahora, si no está teniendo los resultados que espera, ¿qué tienen que hacer? Cambiar la forma en la que están haciendo las cosas, porque es la definición de locura esperar resultados diferentes, haciendo las mismas cosas. Las mismas cosas. Ya por ahí dicen que esa frase es un cliché, pero es la realidad. Si tú sigues haciendo lo mismo, ¿cuáles resultados vas a tener? Los mismos. Ahora, en una cultura de discipulado, ¿verdad? Y ahora vamos a ver lo que eso es. En una cultura de discipulado, la meta o el resultado esperado no es sillas llenas. Es que, ¿qué dice Mateo capítulo 28, versos 19 al 20? Haced discípulos. ¿A quién se lo está diciendo? A cada uno de nosotros. Si todos nosotros por lo menos fuéramos fieles a ese mandato, a una persona más, ¿tú crees que no hay un crecimiento exponencial multiplicador? En vez de que los traigan de contagotas a la iglesia a ver si el pastor les entra con algo, ¿verdad? O se les queda algo, ¿verdad? A veces con un sartén tiene que ser, ¿verdad? Pero con algo que le entre. Eso es un efecto de suma, de adición. Pero el efecto que Dios manda, el resultado que Él exige en el mandato de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, es un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque si cada uno de nosotros hace su trabajo con uno más, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uno más. Y mañana todo el mundo trae uno más aquí. ¿Cuántos hay? Si hay 11 hoy. 22. Multiplicaste, ¿verdad que sí? Claro que sí. 11 por 2, ¿cuánto es? Pero cuando tú añades, obviamente las matemáticas en suma también sería igual. Añadiste 11. Está bien. Pero cuando son de números más grandes es más fácil multiplicar que sumar, ¿verdad? Y tiene un efecto muchísimo más amplio multiplicar que sumar. Entonces, ¿cuáles son los resultados esperados en la cultura de discipulado? ¿Qué fue lo que Jesús hizo y por qué nos mandó a hacerlo de esa manera? ¿Por qué nos mandó a cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Qué fue lo que Él expresó cuando nos quedamos aquí y estableció la iglesia? No es el que yo me voy y queda sobre todo. No, eso es Hechos 1:8. Eso sí, esto está chévere. Pero ¿qué fue lo que Él dijo? ¿Verdad? ¿Para qué vino Él? ¿Para qué vino Él? De tal manera, lo amó tanto, eso es lo que quiere decir de tal, ¿verdad? De tal manera. Lo amó con tal magnitud que hizo ¿qué? Que envió. ¿Qué? ¿Para qué? Para que, ¿cuál es la palabrita? Que no, antes de eso. Para que ¿qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él vino para que todo el que crea no se pierda, ¿verdad? Ahora, hay otros aspectos teológicos que no vamos a tocar con relación a eso, pero la palabra dice todo aquel, ¿verdad? Que en Él cree no se pierda, mas tenga. Entonces, ¿cuáles son los resultados que Dios quiere? Que Jesús esperaba. Que el mundo sea salvo. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que por mí sean salvos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los resultados que se esperan? Que todo el mundo por lo menos escuchen. Por lo menos escuchen. ¿Verdad? Exactamente, que no hayan excusas. Así que cuando sea el llanto y el crujir de dientes, que cuando venga y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
nadie tiene excusa, ¿verdad? O lo recibiste y le entregaste tu vida en arrepentimiento o lo rechazaste. Una de dos. Yo estaba escuchando el otro día a dos pastores hablando acerca de esa parte de la escatológica y estaban diciendo, ¿tú sabes qué? Michael Jackson va a arrodillarse delante de Jesús y lo va a reconocer como Señor. ¿Tú sabes qué? Hitler se va a arrodillar delante de Jesús y lo va a reconocer como Señor. Sí. Todos lo van a reconocer como Señor. El problema y la diferencia es que muchos van a tener lágrimas en sus ojos y otros van a tener una sonrisa en sus labios. Pero Él vino para todos, para que todo el mundo sepa que Él es el Salvador y que Él los puede salvar. Ahora, si Él lo hace o no lo hace, eso es otro asunto. Pero Él vino para eso. Esos son los resultados que a nosotros nos atañen. Y nosotros necesitamos ser, ¿ve? Si no se logra, ¿qué es lo que hay que cambiar? Si los resultados de Jesús no son los que se dan, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Jesús? La estrategia de que, Señor, yo tengo estrategias mejores. Lo que tú dejaste, las instrucciones que tú dejaste servían para aquel entonces, pero estamos en un mundo diferente. Las cosas hay que hacerlas. Déjame darte un par de ideas. ¿Tú sabes qué? Nuestros conceptos el día de hoy de iglesia son resultado de ideas creativas del hombre. Yo les voy a dejar que ustedes pongan la cabeza en la almohada esta noche con esa frase, ¿ok? Con esa idea, para que la trabajen. Porque Jesús no institucionalizó la iglesia. Eso lo hicieron en Roma. Los romanos hicieron eso. Jesús la estableció. Y lo hizo a base de relaciones. ¿Ustedes me han escuchado decir eso antes? La vez pasada yo lo mencioné. ¿Sí lo mencioné? Dije que Jesús comenzó el cristianismo de una manera, a base de relaciones. ¿Verdad que sí? Así fue que Jesús los instituyó. ¿Cómo llamó a sus discípulos? Uno por uno. Los fue y los visitó y les dijo, hey, sígueme. Y se relacionó con ellos, creció con ellos. Tú sabes que Él pasó con ellos un año antes de hacer nada. Él les enseñó quién Él era antes de decir el primer sermón, lo dijo un año después. Él no les predicó primero y después vio a ver si se juntaban. No. Él se relacionó con ellos, los llamó, caminó un año con ellos y entonces predicó. Y Él estableció la iglesia. En Hechos 1:8, antes de eso la estableció con los discípulos, ya los estaba formando, ¿verdad? 11 de ellos y después vino el otro, Pablo, ¿verdad? Y ahí están los 12 apóstoles, los que comienzan la esencia de lo que era la iglesia en el comienzo, ¿verdad? Con esos 12 apóstoles. Jesús estableció la iglesia, Jesús no institucionalizó la iglesia. La institución eclesiástica vino después con Roma, porque primero vinieron los griegos en el imperio griego. Lo que pasó con el cristianismo, Jesús lo empezó con relaciones, pero vino el imperio griego y lo que hizo fue que convirtió el cristianismo en una filosofía. Excelentes pensantes, no todos estaban bien, ¿verdad? Pero en Grecia el cristianismo se convirtió en una filosofía y empezaron a hacer preguntas filosóficas. Dime la definición de Dios y dame 3 ejemplos. ¿Y quién puede contestar eso? Pero en Grecia eso fue lo que se creó. Después vino el Imperio Romano. ¿Y qué hizo el Imperio Romano con el cristianismo? Mucha gente no sabe esta historia. Y no me voy a poner a hacer demasiadas historias porque ya ahorita nos tenemos que ir. Pero el Imperio Romano lo que quería era aplacar el problema de inmigratorio que había allí, en Roma. Había un relajo, había un revolú. Aquello era que no había forma de controlar el problema que tenían en las manos esos romanos. ¿Y qué hizo Constantino? Vamos a crear una religión si tenemos un montón de culturas
que crean un montón de comportamientos y un montón de prioridades diferentes. Y aquí no tenemos resultados porque está todo el mundo tirando para lo suyo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrarlos a todos y vamos a hacer un universalismo religioso, apostólico romano. Y institucionalizó la iglesia. Y le llamó lo que hoy día conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahí se institucionalizó la iglesia. Y después, ¿qué hicieron los españoles cuando agarraron el asunto? ¿Qué hicieron los españoles con el cristianismo? Nosotros somos todos receptores de eso en nuestra historia pasada, ¿verdad que sí? Cuando los españoles vinieron a América y conquistaron las tierras en América, ¿qué fue lo que hicieron con la religión? Con el cristianismo. Lo impusieron en la conquista. Y ellos conquistaron en nombre del cristianismo. ¿Verdad? En nombre del cristianismo, porque todo lo que hacían era yo vengo en nombre de tal, el cristiano aquel, y entonces todo identificado con la religión. Ellos usaron la religión, el cristianismo lo convirtieron en una conquista. Esa fue la forma en la que ellos vinieron a conquistar, en nombre de Cristo, en nombre de la religión, en nombre del cristianismo, ¿verdad? Por eso es que se llamaba la reina católica de aquel y el rey aquel del otro, y todo tenía que ver con cristianismo. ¿Y qué hicieron después los alemanes cuando se dieron cuenta de todo el relajo con Martín Lutero, que escribió las 95 tesis de la Reforma Evangélica, ¿verdad? Que trajo el evangelicalismo dentro de lo que es el cristianismo el día de hoy? ¿Cómo se llama eso? Reforma. Los alemanes vinieron y convirtieron el cristianismo en una reforma. Y después de los alemanes vinieron los españoles vinieron después. Y después, ¿qué hicieron los americanos? Vino el cristianismo a América. ¿Y qué hicieron los americanos con el cristianismo? Lo comercializaron. Es un negocio. Y mira alrededor, todavía lo es. El cristianismo es un comercio más que una relación que estableció Jesús para poder traer más gente a sus pies. ¿Y qué es lo que nos está llamando Jesús a hacer? Ustedes ya han cambiado cultura demasiadas veces. Esa cultura cambió demasiadas veces. Es tiempo de que vuelva a cambiar. Pero no que cambie para algo desconocido y nuevo. Es para que cambie para lo que era desde el principio. Una cultura que trae a los pies de Cristo personas que no lo conocen para ser salvos por medio de las relaciones. Relaciones. Y eso es lo que significa discipulado. Si vamos a ver lo que es discipulado, y todavía estamos resumiendo, pero me están mirando con cara de desconocido. Yo sigo. Pero estamos bien. Es bueno recordar para entrar en lo que realmente vinimos a hacer acá. Vamos a ver la palabra discipulado, porque hablamos de cultura, y de cómo crear, implementar y sostener, y eso es lo que vamos a hacer el fin de semana, pero que una cultura de lo que vamos a implementar, crear, implementar y sostener es una cultura, y ya vimos lo que es cultura, pero de discipulado. ¿Qué es lo que significa discipulado? ¿Alguien se acuerda de lo que significa que dijimos que era discipulado? Voy a borrar. Vamos a ver lo que es. Esto es resumen, no hay problema. Ustedes ya tienen esto. Discipulado, ¿qué significa? Nadie, ¿no se acuerdan? No trajeron las notas. Ok. Discipulado es aprender de Él a ser como Él. Y nosotros vimos unas diferencias aquí en la forma en la que yo escribí esta definición. Y nosotros fuimos bastante rápidos aquí la última vez en darnos cuenta de cuáles son las diferencias importantes. Aquí hay dos cosas muy importantes en esta frase. ¿Qué son? Abuelo de pájaro, si usted lo mira cómo está escrito, ¿qué usted ve? La diferencia en la palabra él. Ajá, aquí. Y él. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién se está refiriendo aquí en él? A mí. Tú pudieras poner esto, él o ella es igual, ¿verdad? Está hablando de la persona.
es que aprendan. ¿Quién tiene que aprender? El que está mirando de afuera, ¿verdad? El discípulo. Que aprendan de él o de ella, o de mí o de ti. ¿A qué cosa? ¿A ser como quién? Como Él, como Dios. Exacto, como Él. Hablamos hace un rato de carácter. Pero aquí hay otra cosa bien importante y nosotros la confundimos muchísimo. Y es esta palabra que está aquí. Aquí no dice a hacer como Él. Aquí dice a ser como Él. Exactamente. Exactamente. Eso es sumamente importante. Y de eso vamos a estar hablando en esta semana, pero en este fin de semana. Pero la importancia aquí es hacer como Él. Mira, Dios hace un montón de cosas que tú no puedes hacer. Él las hace, ¿verdad? Ahora, Él dijo cuando subió y se fue. Ay, gracias. Que cosas como las que han visto y mayores que ellas van a poder hacer en mi nombre. Exactamente. Pero hay muchas cosas que Dios puede hacer que nosotros no podemos hacer. Como por ejemplo estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Verdad? Pero tú sabes qué, nosotros sí podemos ser como Él. ¿Verdad que sí? Nosotros podemos adquirir y nuestro carácter puede ir moldeándose a el carácter de Dios. Para que cuando la gente me vea a mí, no me vea a mí, sino que lo vea a Él. Por eso es que la Biblia habla acerca de vestirse de Jesús. Por eso es que la Biblia habla acerca de ponerse la armadura de Dios. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, verso 3, habla acerca de estar escondidos con Cristo en Dios. Inclusive no para que el mundo vea a Jesús cuando te mira a ti, sino que cuando tú entres delante del trono de la gracia, el Padre no te vea a ti porque tú no eres acepto delante de su presencia. Pero escondido con Cristo, yo puedo venir al Padre y Él ve a su Hijo Jesús, su pureza, su limpieza y me acepta delante de su trono porque yo estoy escondido con Cristo, en Dios. Es la única forma en la que yo puedo ser acepto en la presencia del Padre. No con mi propia, no con mi yo delante de Él, porque Él y yo no cuajamos. Porque el pecado y el Padre no cohabitan. ¿Verdad? Pero si yo estoy escondido en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, o cuando el Padre ve y me mira, va a ver a Jesús. Y dice, tú eres mi hijo amado. ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, hacer habla acerca de el carácter. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de carácter, eso va a impulsar comportamiento, y va a impulsar prioridades, y va a dar resultados. Él lo que quiere es que nosotros tengamos una cultura de discipulado. Ahora, cuando yo veo esta frase completa, aprender de Él, o que aprendan de mí, que ellos aprendan de mí a ser como Dios, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esta es la gran diferencia. Ve, hablamos acerca de la iglesia hoy y vamos a seguir hablando de la iglesia hoy como corrientemente la hemos conocido o donde hemos crecido. Yo soy uno de ellos. Pero vamos a la palabra de Dios y vemos realmente la verdad de su palabra y veamos realmente lo que Él nos está diciendo y lo que nos está mandando. Que no le voy a decir como lo dicen en España. Pero la realidad es que lo que Dios está buscando es que sus hijos dejen de estar tan aplatanados buscando domingo tras domingo, hacer nada y escuchar un mensaje que no llega, que ni cambia sus vidas, ni nada. Y no es problema del pastor o el predicador que esté predicando ese día, no, es problema del que lo recibe, que vino con el propósito equivocado. Mira, la iglesia está llena, el 77% de la gente que está en las bancas de nuestra iglesia ni siquiera cree que Jesús es el encarnado de Dios.
77%. Eso fue un estudio de Barna en el 2018. Algo anda mal, algo tiene que cambiar. ¿Tú sabes lo que nos está diciendo aquí? Te lo voy a poner en rojo. Porque esto es discipulado para muchos. Yo quiero lanzarte un reto. Esto no es. Eso es parte, pero no es. Esto es lo que es discipulado. Porque aquí tú estás no solamente impartiendo información, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo ¿para qué cosa? Enseñar, transferencia de conocimiento. Pero no se queda ahí. ¿Para qué más es la palabra de Dios? Porque cuando tú conoces y empiezas a caminar en lo que conoces y te das un traspié, ¿qué hace? Te redarguye, te llama la atención. Lo dice en orden también. Dice, para que enseñar, para redarguir. Te está diciendo, redarguir no es otra cosa que decir, hey, por ahí no es. Y después, ¿qué es lo que hace? Te corrige. La palabra de Dios nunca te redarguye y te deja en la nada. Te dice, por aquí no es por aquí. ¿Verdad? Siempre te da el lugar por donde tienes que caminar. Porque imagínate tú, nuestros hijos, mira, no hagas eso. Y no le dices qué hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Y después lo instruye en justicia. Le da las instrucciones que debería seguir. ¿Verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso no ocurre aquí. Aquí solamente hay transferencia de conocimiento, de información. Eso es lo que ha ocurrido en la iglesia por años y décadas y centenares. Transferencia de información, donde la mayoría de la gente no hace nada con eso. Absolutamente nada. ¿Qué sigue a la gente? A otra gente. A otra gente. Déjame ponértelo de esta forma. Él, Dios, es la luz. Lo dice en su palabra, ¿verdad que sí? Él es luz. ¿Y nosotros qué somos? Él no dice que somos la luz. Él dijo que nosotros teníamos que alumbrar la luz y no guardarla debajo de un almud, que es una medida de un barrilito, ¿no? Chiquitico, que hace una medida particular. Si tú le pones el almud arriba de la vela, la luz no se ve. Pero no es para que no se vea, sino para que esté puesta en el marco de todas las ventanas. Entonces, si Él es la luz y nosotros hemos sido llamados a resplandecer la luz, la gente va a ir en pos de Él detrás de nosotros. ¿Se entiende eso? Si tú vas caminando por un lugar oscuro y la gente tú estás en la luz, y tú sigues la luz, pero la gente no la ve porque tú estás en el medio, pero tú reflejas la luz. ¿Por dónde tú te crees que la gente se va a mover? Pues claro, ¿tú te crees que a la gente le gusta dar traspié en la oscuridad? No le gusta. Pregúntale a un ciego a ver si le gusta ser ciego. ¿Se entiende? Entonces nosotros no solamente enseñamos, hay enseñanza en el discipulado, pero el discipulado no es una clase, ni tampoco es un programa de la iglesia, ni es un ministerio de la iglesia, es la cultura de la iglesia. Es cultura, todo el comportamiento. Todas las prioridades y los resultados tienen que estar basadas en el fundamento del modelaje de Dios en mi vida para que los demás sigan. ¿Tú sabes qué? Aunque tú no quieras,
tú haces discípulos. ¿Tú sabías eso? La gente dice, no, yo mejor no hago nada. No, es que tú siempre lo vas a hacer. Siempre. El problema es, ¿qué es lo que le estás modelando? ¿A dónde los estás llevando? ¿Qué camino le estás enseñando? Pero uno le estás enseñando. Tú ves, una de las cosas más importantes de la crianza de nuestros hijos es que el silencio también es una enseñanza. Uno se piensa que si uno no les dice nada, no, yo no les estoy enseñando eso. No, es que el problema es que no les estás enseñando eso. Es que les estás enseñando otra cosa peor. Porque no les estás enseñando. Es que es que yo no sé, yo no les enseño de Jesús. Es que el hecho de que tú no les enseñes de Jesús, les estás enseñando que Jesús no es importante. Ay, pastor, yo no he podido venir acá hace 3 domingos porque mis hijos estaban en un partido de fútbol. 3 domingos corridos en la escuela. Entonces cuando tus hijos entiendan que los deportes son más importantes que Dios, no vengas a decir que tú no les enseñaste. Eso fue lo que les enseñaste. Cultura. Y todo el funcionamiento de la iglesia debe estar basado, no porque yo vengo aquí a decírtelo, que la cultura debe ser una cultura de discipulado. No, es porque Mateo 28, versos 18, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, te lo está diciendo. ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. ¿Cómo? ¿Cómo tú haces discípulos? ¿Cómo? Yendo, bautizándolos y enseñándoles ¿qué? ¿Cómo tú le muestras, cómo tú le enseñas obediencia a una persona? ¿Con cómo? Con tu ejemplo. La obediencia no se enseña en una clase. Lo siento, pero la obediencia no se enseña en un salón de clase. La obediencia se enseña obedeciendo. Es la única forma. Si yo soy obediente, mis hijos van a aprender obediencia. Pero si yo soy desobediente, no pretendas que tus hijos, porque tú le dices, no seas como yo, sé mejor. Mira, eso no funciona. ¿Sabes? Cantidad de personas que yo he escuchado que le dicen a sus hijos, no, sé mejor que yo, no sigas mis pasos. Pero si tú eres el que Dios puso delante de ellos para que siguiera sus pasos, ¿qué tú te crees que no lo van a hacer? Claro que lo van a ser iguales a ti. La obediencia no se enseña en un salón de clase, se modela. Y aunque no querramos, estamos haciendo discípulos. El asunto es, sí, ya nos dijo ya que ya es la hora. No, de hecho, es la hora, nos quedan, 2 minutos. Nos quedan acá. Pero mañana, para darles un poquito de lo que vamos a estar viendo, esto fue un repaso. Mañana vamos a empezar a trabajar en este concepto. Porque la cultura de discipulado no tiene mucho que ver con lo que yo hago, tiene más que ver con quién yo soy. Porque ellos están aprendiendo de mí a ¿qué? Ser como Él. Y la pregunta es, ¿soy digno de ser imitado? Por eso es que es importante trabajar con esto, porque el discipulado no ocurre con hacer, el discipulado surge del ser. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer mañana. Son las 9:29. Mañana estamos aquí a las 10 de la mañana y vamos a tener un tiempo especial. Así que tiene que venir, no se lo puede perder. ¿Ok? Vamos a pasar un buen tiempo aquí. ¿Listo? ¿Por qué no nos ponemos en pie y oramos? Dios, tú eres bueno. Oh Dios, tú eres el mismo ayer,
hoy y lo serás por siempre, Señor. Por toda la eternidad. Padre, tú eres un Dios que nunca cambia, Señor. Eres el mismo, Señor. Tu palabra no cambia. Y te damos gracias porque tú nos has dado en tu palabra el punto fijo de referencia sobre el cual nosotros, Señor, nos vamos a amparar, Señor, sobre el cual nosotros nos vamos a poner, oh Dios, y sabiendo que Él no cambia, no se mueve, no se modifica, ni se conforma a los deseos del ser humano, Señor. Por eso nos comprometemos delante de ti en esta hora, Señor, a disponer nuestro corazón, oh Dios, delante de ti, a que tú hagas a través de tu palabra lo que tú tengas que hacer con este cuerpo, Señor. Empezando conmigo, Señor, y con cada persona que compone la congregación local de Comunión de Vida, Señor. Padre, venimos delante de ti para que tú, oh Dios, hagas lo que tengas que hacer. Si tienes que modificar, hazlo. Si tienes que cambiar, hazlo, Señor. Si tienes que moverte, muévete con poder, Señor, en medio de nosotros. Y que mañana, Señor, igual que en esta noche, nosotros podamos escuchar tu voz, Señor. Y podamos recibir tu palabra, Señor. Y podamos caminar de ahora en adelante, Señor, en pos de ti, Señor, por medio de ella, Señor. Padre, porque te amamos y te amamos porque tú nos has amado a nosotros, Señor. Y estamos en donde estamos no porque lo merecemos, sino por tu gracia, Señor. Y vivimos agradecidos, Señor, porque tú nos has llamado, nos has levantado y nos has traído a este lugar, Señor. Padre, porque tú quieres algo con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibirlo y descubrirlo para ponerlo en práctica, Señor, porque queremos serte fiel, Señor. Queremos escuchar tu voz y seguir, Señor, tu plan. Queremos escuchar tu voz, Señor, y ser útiles en tus propósitos, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. No hay palabras para describir, Señor, lo agraciado, Señor, que nosotros somos, porque tú has llamado nuestro nombre y nos has levantado en un tiempo como este, Señor, para hacer la diferencia en un mundo que se pierde sin ti. Te bendecimos y te amamos, Señor, y lo damos todo, Señor. Entregamos nuestra vida al servicio tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, nos despedimos de este lugar, pero yo te pido, Señor, que de una manera especial, Señor, esta noche, tú continúes por tu Espíritu Santo trabajando en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Que podamos rumiar tu palabra, Señor, que hemos escuchado hoy, así fresca, Señor. Y podamos meditar en ella, Señor. Y podamos y permitir, Señor, que tú hagas tu trabajo hermoso. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, te oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. No sé si tienes algo más que añadir.